Y vamos ahora, a propósito, con Jonathan Padilla, está en Insurgente Sur, a la altura de Miguel Ángel de Quevedo, están los trabajadores del Poder Judicial Federal protestando. Jonah. Así es, buenos días. Nos encontramos justamente enfrente del edificio Prisma, en donde pues decenas de trabajadores del Poder Judicial de los dos sindicatos se manifiestan en rechazo a la eliminación de estos 14 fideicomisos, de esta reducción presupuestal. Es el segundo día que se manifiestan, es en ambos carriles de Insurgente Sur en donde se encuentra este bloqueo, para que pues se tomen precauciones. Y tengo aquí a José Baños y a Gabriel Zamora, quienes son representantes de estos ambos sindicatos que han realizado estos bloqueos desde el día de ayer y manifestaciones en distintos puntos del Poder Judicial, o sedes del Poder Judicial. ¿Qué sigue después de esto? ¿Van a presentar amparos? Escucho que gritan para el represor o para el opresor, el amparo es superior. En efecto, nosotros como trabajadores capacitados del Poder Judicial y que resolvemos día a día los amparos y los procedimientos federales, las instancias que vamos a emprender si nos vemos afectados con la extinción de estos fideicomisos, y lo que nos preocupa más allá es un recorte al presupuesto, emprenderemos las acciones correspondientes, los amparos, por supuesto, y si es necesario irnos a las instancias internacionales, así le estaremos haciendo. Muy bien. Y aquí, Gabriel Zamora, ¿consideras que esto o pone en riesgo el Estado de Derecho de nuestro país? Claro que sí, principalmente con los compañeros, que son 45,000 trabajadores, que son los que estamos aquí representando, que están afectados. Aquí por eso estamos unidos los dos sindicatos, porque a final de cuentas se habla simplemente de infraestructura, ¿no? Revisen los edificios que hay en provincia, realmente no es un privilegio, o sea, realmente son horas que pasamos más de 8 horas trabajando los compañeros que no ven a su familia y piensan que es privilegio. No es privilegio, simplemente estamos viendo las cargas de trabajo. Hay personas que se enferman por la carga de trabajo que tienen. Cerramos aquí los juzgados a veces, pero vamos todavía a casa y seguimos trabajando aún. Entonces, claro que nos afecta. El presidente dice que no los engañen, que no es cierto esta reducción. No nos engaña, y creo que prueba plena está aquí atrás de nosotros. Los compañeros tienen bastante tiempo. Yo he hablado con ellos para que liberaran un poco la vialidad. Ellos no quieren porque efectivamente están cansados ya. De alguna manera no se les está obligando a los compañeros. Es su sentir de demasiado trabajo que tienen y ya están, vamos, colapsando por lo mismo que tenemos. La infraestructura nos afecta para crear más plantillas de trabajadores. Simplemente los centros de justicia tienen, no sé, una carga de trabajo enorme, deberían de checar. Al final los afectados también son la gente que tiene vulnerabilidad para el acceso a la justicia. Y aparte es que estos gastos, esos fideicomisos contemplan derechos laborales, patronales, es decir, se tiene que cumplir con obligaciones de esos fideicomisos, con el gasto corriente y con el presupuesto para cumplir con esas obligaciones. Una prestación, les pongo un ejemplo, es la utilización de los lentes. Tenemos la prestación de los lentes. Prestación de los lentes. Esos lentes para aquí son indispensables. ¿Por qué? Porque leemos todo el día, estamos en la computadora, son expedientes enormes. Entonces, sí nos preocupa, y sobre todo nos preocupa un eventual recorte al presupuesto. Bueno, jefa, muchísimas gracias. Esto es la opinión de los líderes de los dos sindicatos que se encuentran manifestándose en al menos 14 puntos de la Ciudad de México, en donde hay sedes del Poder Judicial, pues exponen esta intromisión. También, pues recordemos, la Barra Mexicana de Abogados también calificó de intolerante que el gobierno federal se esté o haga una acción de intromisión dentro del Poder Judicial, la cual consideran como autónoma. Entonces, jefa, esto es lo que está sucediendo ahorita aquí en Insurgente Sur. Para la gente que quiera cruzar hacia el centro de la Ciudad de México o hacia el sur de la ciudad, pues tome algunas alternativas distintas, ya que está aquí completamente cerrado, tanto el Metrobús como la alternativa de vehículos, jefa. Muchas gracias, Jonah. Gracias. Y nunca más oportuna, Claudia Aguilar. Nunca más oportuna. Oye, ni siquiera debate qué tema vamos a abordar. Sí, no, porque digo, había varios. Sí, Sobre claro. todo hay que mencionar que se conmemoran 70 años del voto femenino. Exacto. Digo, por lo menos una mención especial sí. en este momento de transición democrática Pero al que nos estamos enfrentando, pero sin duda este es el tema al que debemos enfocarnos. Y ¿no? pues las declaraciones del presidente esta mañana, yo creo que ahí sí. Sí, se pasó. Se pasó de veras, ¿no? Sin duda. La verdad es que sí, ya el nivel de virulencia, no sé ni siquiera cómo describirlo, pero claramente se pasó. Y este tema es muy delicado. Primero, pues toda mi solidaridad con el
personal que trabaja en el Poder Judicial Federal, desde las personas juzgadoras, pero sobre todo a los trabajadores de base, digamos, al personal que está ahí todo el día y que de quienes depende, pues que haya impartición de justicia. Aunque como hay a veces, ¿no? Nos quejamos a veces que no es pronta ni expedita, sin duda no lo es, pero si vemos el porcentaje o el número de personas juzgadoras que tenemos por el número de millones de habitantes que tenemos en este país, es una locura, ¿no? O sea, y así queremos, imagínense, en esos números, dejar pues seguirle quitando y reduciendo el presupuesto al Poder Judicial Federal. Y aquí creo que hay dos temas independientes, pero que se tocan, que tendríamos que abordar, ¿no? En esta ola de ataques al Poder Judicial Federal que hemos venido, ¿no?, muchas veces comentando aquí en este espacio, que se han recrudecido sin duda desde la llegada de la ministra Piña, hay que decirlo con nombre y apellido, lo cual refleja, diría yo, una seria violencia por razón de género, además. Claro. La verdad es que sí hay que decirlo, porque no se había visto, aunque no lo quieran aceptar, o sea, tiene un tinte de violencia de género muy claro, porque se ha recrudecido, ¿no? Pero además tiene dos frentes abiertos en este momento que son muy complicados. Por un lado, se va a aprobar el presupuesto y está la parte de una reducción de cerca del 25% de todo el presupuesto del Poder Judicial Federal, que aquí también ya habíamos comentado que la verdad no representa ni siquiera, o sea, incluso con el incremento no llega ni al 2% de todo el presupuesto y obviamente ni siquiera compararlo con las partidas discrecionales de asignación a los militares, ¿no? Pues, dicho así de claro. Por otro lado, viene este ataque, que además es justamente por la razón por la cual las personas sindicalizadas del Poder Judicial Federal están tomando las calles desde el día de ayer, ¿no? Que tiene que ver con la desaparición o la pretendida desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial Federal, ¿no? Y se ha dicho que sí tienen que ver con mal manejo, que sí es corrupción. Nada de lo que ha dicho el presidente es verdad, y mucho menos de lo que ha coreado Claudia Sheinbaum, lamentablemente en estos pues mítines a los que ha estado convocando gente porque no tienen un asidero. Entonces no hay que decirlo nada, muy claro. No se puede comprobar. Si algo es transparente y público, son los fideicomisos. O sea, todos tenemos acceso a cómo se integran, cuál es el monto y cómo se van actualizando. De repente he escuchado defensores, ¿no?, ahora sí que he dicho en amplio, de pues la 4T, incluso en cualquier programa donde vienen a decir, lo que pasa es que cuando tienen un ahorro no lo regresan. El fideicomiso que está constituido con eso es anterior a esa obligación. Está integrado con recursos anteriores al 98. Entonces, uno de esos 14, que es un fideicomiso que tiene que ver con eso, el patrimonio, digamos, el dinero que está ahí, es anterior a esa reforma. Y lo demás ha sido, digamos, que se ha seguido dando intereses. Muchos de estos fideicomisos, no todos, pero muchos de estos fideicomisos tienen no solamente recursos públicos, sino también tienen, digamos, aportaciones de los propios trabajadores del Poder Judicial. Y todos y cada uno de ellos, sin duda, constituyen y son parte, digamos, de los derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial Federal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está en juego? El IMSS. Exacto. Y es, a ver, digo, y además, a ver, habemos quienes somos asalariados y entonces tenemos una pensión o derecho a una pensión con el IMSS. Y hay quienes trabajan al servicio del Estado y su pensión la garantiza el ISSSTE. Y en muchas dependencias y en muchas organizaciones o empresas del sector privado, pero también público, hay aportaciones que se pueden hacer para que el momento que llegue tu jubilación o tu prejubilación o cuando tienes tu, no sé, tu dinero con un seguro médico, tengas mayores prestaciones. Claro. Entonces, esto no es corrupción de ninguna manera. De estos 14 fideicomisos, 7 le corresponden, digamos, fondos a la Corte, se puede decir, y no están vinculados con las ministras y los ministros, ¿no? O sea, tienen que ver con mandos superiores, mandos de personal operativo. Si no van a tener menos dinero ellos. Médicas. No van a tener menos dinero porque ese también ya está previsto constitucionalmente. Claro, además. Está en la Constitución que no se les pueden bajar sus remuneraciones, son independientes, se han, digamos, ajustado el cinturón. O sea, esto no les afecta a ellos. Desde que estaba saliendo el ministro Luis María Aguilar Morales, que fue un poco como concomitante a la llegada como presidente electo del presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo una reducción. En su momento yo decía, hasta manda más mensaje, la verdad, porque decía, constitucionalmente tienen garantizado, pero era un poco como de solidaridad, de vamos a entrar en esta etapa de austeridad republicana. Ahora, había remanentes presupuestales, que son esos de remanentes presupuestales, que está integrado anterior al 98. Entonces no es una violación a la ley. Y un Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de la Justicia, que se llama Fondo Juríca, y que además tiene que ver con infraestructura que tanta falta hace.
¿no? Hemos tenido ejemplos en este país, claro. cuando se cayeron los juzgados en el sismo del 85 y se desaparecieron expedientes, en el 2007 la misma historia, o sea, esto ha pasado. Entonces, esos son de la Corte. Y digamos, los fideicomisos que tienen que ver con el Consejo de la Judicatura Federal, se ha dicho mucho, por ejemplo, de uno que tiene que ver con el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces, como si fueran gastos superfluos. Pero nadie siente lo que significa que de repente tú sí, concursas y obtienes una plaza del día de hoy a mañana y te mandan a ser magistrado en Tampico. Tú llevas un arraigo y toda tu vida has vivido en Oaxaca. De repente te tienes que ir a Tampico. Ese fideicomiso es para eso, para que no te reescriben porque o te amenazan. Y también de otras cosas, ¿no? Entonces, digamos, tienes, aparte hay apoyos dejas médicos, tu ciudad, te vas a otra. Y es por la lógica como en todas las empresas, federal, ¿no? Si te mudan, normalmente ganas más, se hacen cargo de tu casa, de tu vivienda. Claro. Si son empresas privadas, bueno, tienes escuela y luego si son expatriados, ¿no? Pero bueno, digamos similar. Luego hay apoyos médicos complementarios de apoyo económico extraordinario, con excepción de la Corte. O sea, el propio fideicomiso excepciona al personal de la Corte, ¿no? O sea, es el fideicomiso del Consejo de la Judicatura. Y algo muy importante, porque luego vienen a decir, no corre riesgo la reforma constitucional. No están en riesgo los trabajadores. A ver, hay fondo de apoyo a la Administración de Justicia. Muy importante ese fondo y están desapareciéndolo. Hay un desarrollo de infraestructura para la implementación de las reformas constitucionales en materia de justicia federal, que tienen que ver desde las penales, obviamente el tema de la justicia laboral, que además es una reforma, y las modificaciones que se dieron con la reforma del 2021, ¿no? Cuando la presidencia del ministro Arturo Saldívar, que además acuérdense que modifica ciertos tribunales, y entonces los tribunales unitarios se convirtieron en tribunales de apelación colegiados, entonces hay un mayor número de magistrados, entonces se establecen los plenos regionales, es decir, todo esto está aquí previsto, además de, bueno, algo que es súper ridículo porque hay un fondo que se constituye un fideicomiso justamente con los recursos que provienen de las, digamos, de algunas, de la venta de sus propios materiales. La Corte publica y hace publicaciones desde el Centro de Estudios Constitucionales, hace materiales, va a las ferias del libro. Si ustedes van a la Filo en Oaxaca, nos vemos en noviembre, siempre hay un stand de la Corte y se venden materiales, hasta dice CDs, porque vendían todavía CDs, ROMs, con el acceso, etcétera. Y todo eso también está, todo se va. ¿Para qué? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, porque no han dicho dónde, tal vez para becas. Tal vez a becas. No, y han dicho que se va. Entonces, ¿becas de quién? En resumen, ¿qué son los fideicomisos? Son estos fondos donde se encuentra resguardado el dinero. El dinero del Poder Judicial Federal, sí, pero ¿para qué? Para garantizarle a los trabajadores el pago de sus prestaciones y de sus derechos laborales. Es una mentira cuando dicen que no se van a afectar los derechos laborales, y si no fuera así, no estarían los trabajadores sindicalizados tomando y estrangulando esto no lo midieron. Ayer de repente tomaron primero los carriles laterales y luego los carriles centrales de periférico. ¿Y los juzgados están trabajando? ¿No? Y los juzgados pues están, ayer fue un día inhábil, ¿no? Me parece que hoy también va a ser un día inhábil, y eso además claramente afecta a la impartición de justicia, o sea, no lo están midiendo. También son estos fondos para asegurar el mantenimiento y la modernización de las instalaciones del Poder Judicial. Y el Poder Judicial es para todos nosotros, es uno de los 3 poderes de la Unión. Y también estos fondos sirven para promover la capacitación y la creación de estos nuevos órganos, ¿no? Sí, entonces, no está rendido el poder, porque entre ellos solos te mantienes autónomo realmente. Es bien importante eso que acabas de decir. El dinero que está en los fideicomisos es de más de 55,000 trabajadores del Poder Judicial. A ellos les pertenece. Sirve para garantizar sus derechos, porque además no creas que yo llego hoy a trabajar al Poder Judicial Federal y tengo acceso a este fideicomiso. Sí, toma tus lentes, toma tus cosas, no te las tienes que tener 30 años de servicio. Hay muchísima gente que lleva más de 30 años de servicio en el Poder Judicial Federal. Claro que se les están afectando sus derechos. También, obviamente, pues, ¿cuáles son estos derechos? Sí, son derecho a su pensión, obviamente hay derecho a la vivienda, a la cobertura de salud, pero sobre todo a tu haber del retiro. Por eso uno garantiza la permanencia, por eso se quedan en el lugar, para asegurar tu futuro. ¿No? O sea, uno no aguanta, nadie, ninguna empresa, porque estás aguantando, porque dice, bueno, ¿cuál es el costo-beneficio que me salga hoy si pierdo mis 10 años de aportación? Yo lo he oído, no me voy a salir por yo tengo mi abuelo que acaba de fallecer el sábado, 95 años, también trabajó, se los agradezco mucho, pero fue un hombre muy trabajador hasta los últimos días. Y la verdad es que con su pensión pues se pagan incluso los gastos funerarios. O sea, toda esta gente le apuesta a eso. Tenemos que sentir esa empatía y no venir a decir, porque además me parece
súper lamentable, violento, que escuche a Mier diciéndole: la ministra Piña los está manipulando. El personal de base, los trabajadores no necesitan que nadie los manipule. Bueno, dile lo que dijeron en Cancún. Sí, hoy temprano una de las voceras que estaba en Cancún le mandaba a decir al propio presidente, y a Mier le decía: aquí no somos el pueblo. Nosotros somos universitarios y no nos vas a convencer. O sea, le estás hablando a gente que sí sabe. Sí, y además que no se va a dejar manipular ni por él, ni por la ministra, ni por nadie. Creo que hay ejemplos bien claros. Imagínense, nada más del Poder Judicial. Al Poder Judicial lo han tocado en esto, digamos, en lo que va este gobierno, o a los trabajadores, por ejemplo, con el tema de las remuneraciones, ¿no? Pero siempre la Corte, el Poder Judicial se fue asegurando que le pegara a los mandos superiores, ¿no? La reducción, digamos, del sueldo, bueno, pues que los ministros no ganen más, que los magistrados no ganen más. Entonces no había necesidad, digamos, hubo algunos que se atrevieron a ampararse, no como en los órganos constitucionales autónomos, por ejemplo, el IFT, el COFESE, u otros órganos, el INEGI, ¿no? Muchos temas que con remuneraciones se vieron afectados. Esto claramente les pega. Si no, no estarían haciendo esto. Han mandado, a ver, todos los colegios, desde la Barra Mexicana Colegio de Abogados, sacamos un comunicado, lo hemos sacado en varias ocasiones, no solamente manifestando la solidaridad con el Poder Judicial, pero haciendo énfasis en que una garantía de la independencia, la más importante quizá, es precisamente el tema de los recursos. No es el talón de Aquiles del Poder Judicial. Si esto va hasta su última instancia. Lo está apretando, o sea. Y vendiéndole ese mensaje a la gente, ¿no? Que paren, no importa. Claro. Pero te dicen: a nosotros no nos vas a manipular, somos universitarios. Pero te iba a decir, si esto llega a su última instancia ya, pues, va a ser juez y parte. Claro, va a ser juez y parte. Va a llegar a la Corte. Pero ¿qué es lo que pretendió el presidente y Morena y sus huestes todo este tiempo con estos ataques al Poder Judicial? Y lo hemos dicho aquí muchísimas veces. Desgastar a las instituciones de tal manera que se pierda la credibilidad. Entonces tú tienes al Poder Judicial en un papel gravísimo porque va a ser juez y parte. Podrían incluso desaplicarlo, ¿no? La verdad. ¿Qué es lo que va a pasar? Si esto sigue, pues va a haber una acción de inconstitucionalidad por parte de la oposición. Pero ¿quién resuelve la acción de inconstitucionalidad? La Corte. Entonces se vuelve juez y parte. Una controversia constitucional puede haber en algunos casos, la Corte. Y los amparos, en última instancia, los resuelve la Corte, pero en primera instancia lo resuelven los jueces y magistrados. Claro. Son jueces y parte. O sea, los ponen en el peor de los mundos, en el peor de los predicamentos. Otra cosa. O sea, tú vienes a disponer de recursos que no tenías presupuestados y que además en el ejercicio, digamos, ¿cómo vas a asignar eso como ingreso? O sea, esto es una locura, ¿no? Hay una modificación a la ley. A mí me parece que claramente es de estos momentos en que también como ciudadanía tenemos que actuar, manifestarnos públicamente, manifestar no solamente nuestra inconformidad, sino también pues nuestra solidaridad con las personas trabajadoras del Poder Judicial Federal, pero porque esto lo que significa y lo que se traduce es un terrible debilitamiento institucional para el Poder Judicial Federal. Y qué pena, ¿no? El presidente diciendo: oye, están haciendo manifestaciones, ¿qué importa? Igual nunca hacen nada. Y estrangulada además, la una ciudad. pena porque de quien viene, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando ya te vuelves una autocrítica, o sea, que lo si diga alguien yo no pasa hizo nada, uso pero del derecho a la libre manifestación, no solamente de las ideas, sino a tomar las calles, ¿es él? Es él. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad sale? Moral. O sea, yo estaba embarazada de mi primer hijo cuando él tomó reformas. Sí, Claro. Meses. Donde tronaron negocios enteros. Afectando de negocios enteros. Patrimonio con ninguna de causa gente justificada. Podría haber sido que si era el líder moral, que si estaba impugnando. A ver, todo el tema de esa reforma electoral fue derivado de sus pataletas. O sea, derivado de eso tenemos todos los candados y todas estas pesadillas donde, oye, hago una entrevista y entonces ahí viene el INE, ¿por qué entrevistaste a Perenganito? ¿No? Ahorita, todas estas cosas que ya sabes haciendo. que a mí me dijeron por entrevistar a Xochitl. Sí, ya. No se te cayó. Sí. Pero ese es el colmo, porque entonces es el colmo de los colmos. Y digo, me queda claro que el INE además, bueno, pues también es un tema bien relevante porque como ya está debilitado, ahí pues está, claro. topas con pared y entonces de repente tienes ya le mandó decir a Claudia Sheinbaum que no se pase, ¿no? Que no puede hacer mítines en espacios abiertos y públicos. Que no diga que aspira. Que no esté diciendo que es aspirante y candidata. Pues la verdad es que a las dos las dejaron, o sea, eso me queda claro que todos están al margen de la legalidad. Claro. Es gravísimo. Pero esto del Poder Judicial es de las cosas que me parece más Dice graves aquí que nos han María Elena pasado. Guadarrama, el Poder Judicial solo soluciona el 1% de los asuntos legales.
Solo el 1%. ¿Tiene unos datos? Tiene unos datos. Digo, no sé qué... A ver, si estamos hablando del Poder Judicial Federal y a los problemas legales, no sé a cuáles se refieren. Exacto. Evidentemente, el Poder Judicial Federal solo resuelve ciertos asuntos que son los que pues, tienen que ver con la competencia federal. Claro. Hemos dicho aquí muchas veces, incluso por eso, cuando vas a hacer una reforma al Poder Judicial, qué bueno que seamos sensibles y en la agenda de los diputados de Morena y de cualquiera, lo que es urgente es una reforma integral a la administración e impartición de justicia cotidiana. Claro. ¿No? A los poderes judiciales locales, que ahí sí están infestados de corrupción en muchas ocasiones, ¿no? Porque sigue habiendo prebendas y complicidades entre gobernadores y presidentes de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, lamentablemente. Y ahí sí, bueno, pues sin duda el grueso de los asuntos llega ahí, donde tenemos que invertirle en reformas, si queremos, estructurales, pues para que la impartición de justicia del día a día de estas causas, pensiones, deudores alimentarios, guarda y custodia, los pleitos de divorcio, de arrendamiento, los sucesorios, todo eso se resuelva rápido, es del día a día, ¿no? Ahí sí, bueno, pues también nos hace falta, pero en cuanto al porcentaje que llega al Poder Judicial, a mí me parece que sigue siendo el último dique de independencia y que sí tenemos que seguir abonando por lograr y garantizar la existencia y la supervivencia de uno de los tres poderes de la Unión. Bueno, rápido. Ricardo Gallegos dice, qué casualidad que a los que ganan miles de pesos les preocupan los trabajadores que ganan mucho menos que ellos. Pues sí. Neta, ¿no se dan cuenta de lo ridículo que es explicar esto? No, ridículo él. Pues es que no es ridículo explicar, es tratar de explicar y generar un poco de empatía, porque es muy complicado. O sea, de repente decir, de entrada desde explicar lo que es la figura de un fideicomiso como un fondo donde hay recursos. Claro. Pero al final, pues sí me parece que debemos por lo menos como ciudadanía informarnos y tratar de entender. Directamente el tomar recursos que están en un fondo, como son estos fideicomisos, no garantiza tampoco la corrupción. O el combate a la corrupción. No ha estado garantizado y como no se ha cambiado el tema de corrupción. Es más, esto es otra forma de corrupción. Venir y mentir públicamente es una forma de corrupción. Claro. ¿No? O sea, por eso es tan difícil. No habíamos platicado aquí, pues al final, la maquinaria de este mal de la corrupción. Sí, porque diario tienes el micrófono para hablar e inventar lo que se te pegue. Pero o sea, es dinero de los trabajadores. Gran parte de esto, o sea, en esto está de los bueno. Este fideicomiso. Que se parte la madre que no está en el privilegio. El pueblo bueno que se parte trabajando. O sea, piensen, el Poder Judicial, o sea, de repente volteamos a ver, digo, está tomada la calle, porque además en eso somos muy sensibles, ¿no? Claro. Los habitantes de esta ciudad, porque es una ciudad, pues, muy poblada, con un caos vehicular, etcétera, etcétera. Entonces, claramente hacemos uso de esos otros derechos. Y sí hay que defender a los trabajadores, pero porque lo que estamos defendiendo además es la independencia del Poder Judicial. Y por eso sí hay énfasis en esto. Nuestra democracia. Y la democracia, porque ahí se te va en un plumazo. Lo dicen, no resuelven. Están hablando de los ministerios públicos, que eso también es otra cosa. Y eso depende de la fiscalía. Y algo que hacemos, bueno, que tratas de hacer mucho y pero que yo siempre veo con esa ignorancia también. Pedagogía ciudadana. O sea, ¿quiénes son los jueces o los juzgadores federales? Sí, el volumen de asuntos que llega al máximo tribunal del país representativamente es el menos. ¿Por qué? Porque precisamente pues está en la cúspide de la pirámide, digamos, de la impartición de justicia. Ahora, esos asuntos que llegan son de tal trascendencia donde podemos ventilar si vamos a seguir teniendo un Instituto Nacional Electoral que sea autónomo e independiente con recursos suficientes, que por eso, bueno, pues le dieron para atrás al llamado Plan B, ¿no? O va a garantizar que las personas LGBT puedan tener derecho al matrimonio civil igualitario, que las mujeres puedan tener derecho a una pensión compensatoria por haberse dedicado a las labores preponderantemente del hogar. Es decir, sí hay asuntos que trascienden el menos volumen de asuntos, pero el potencial de los precedentes es transformador. Por eso tenemos que garantizar la independencia del Poder Judicial, porque hemos dicho una y mil veces que si dejamos en manos de las mayorías con este argumento o pseudoargumento de que no es democrático el poder, entonces de un plumazo se desaparecen los derechos de las minorías, porque los dejas en las manos de las mayorías. Entonces, si gana una mayoría ultraconservadora, imagínense un mundo catastrófico donde llegue Verástegui a la presidencia y tengan una mayoría. Pues los miembros de la comunidad LGBT se quedan sin derechos, las mujeres nos quedamos sin derechos de justicia sexual y balaseados, acuérdense que ya dije. Porque esa sería la mayoría. Necesitamos un poder judicial sólido, fuerte, que se les pueda oponer, ¿no? Digo,
no me parece ridículo que tratemos de explicar en lenguaje ciudadano qué son estos fideicomisos y por lo menos en esta narrativa de que me expliquen cómo estos recursos, si los usan, van a combatir y van a batir la corrupción. Cosa que hasta el momento me parece que nadie la ha dicho. No ha ocurrido. Pues si vivimos en la total oscuridad, o sea, no hay transparencia de nada. De nada. Y esto sí es transparente. ¿Y a dónde se va a ir esa lana? O sea, sí, los fideicomisos sí son públicos. O sea, lo que hay que saber es la información sobre la creación de los fideicomisos, sobre el patrimonio, es público. O sea, es un mecanismo que funciona muy bien para rendir cuentas. Exacto, es un mecanismo de rendición de cuentas. Se difunde a través de la página de la Corte, a través de la página del Consejo y se actualiza trimestralmente. Esto conforme a la propia ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Martes de mentadas. Martes de súper mentadas. Y ahorita que salgan de sus casas, salgan y no más llegar a claro. nada, más las van a mentar. Pues sí. Pero ya saben aquí. Gracias, Clau, como siempre. Gracias. Gracias. Gracias a todo el equipo y gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana, 9 de la mañana. Antes, hoy, esta noche, 7 de la noche, solo con Adela, Jaime Maussan. Y está buenísima la entrevista. No se la pierdan.